Bueno, para mí también es un placer estar aquí y agradezco la invitación del Planetario para venir a daros una charla a gente tan aficionada a la astronomía. Entonces puede sorprender que yo muy aficionado a la astronomía no soy. A mí me gusta muchísimo la astronomía, pero no tengo esa pasión que creo que le invade a la mitad de la audiencia. Para mí la pasión de la astronomía es como la de este dibujo de Flammarion, que es un astrónomo francés del 19, yo creo que es bastante conocido, que la astronomía nos sirve para entender un poco los mecanismos y la física y los mecanismos que controlan el comportamiento del universo. Entonces, cuando estaba pensando un poco el título de la charla, tenía una duda, es decir, generalmente cualquier persona que quiere entender algo tiene que plantearse una serie de preguntas. Y como los niños pequeños, que cuando están están, yo que sé, en esa edad que ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y dices, a mí me decían, pero qué niño tan impertinente. Y claro, lo contrario de impertinente es pertinente, es decir, adecuado, apropiado. Pero es eso, no, falta un matiz. Falta un matiz. Y el matiz lo descubrí ya hace mucho tiempo en un texto del Quijote. Lo contrario es perteneciente. Es decir, cuando hacemos preguntas sobre el universo, una persona como a mí, que me pagan por ello, las preguntas que me tengo que hacer son pertenecientes. Y viene al principio del tomo 2, de la segunda parte del Quijote, cuando ya empieza ya creen que está curado el cura y el barbero, van a hablar con él, con el Quijote. Y entonces Don Quijote les dice que él tiene unos consejos para el rey, ahora que el turco amenaza a España. Y empiezan a sospechar que el hombre todavía no ha abandonado sus ideas de caballería. Y entonces preguntan, señor don Alonso Quijano, ¿no sea usted un impertinente como muchos que hay que quieren dar consejos al rey sin saber que el rey ya es bastante listo para saber lo que tiene que hacer? Dice, advierta usted, con la tercera prevención de lista, advierte usted, señor Apador, que el mío no será impertinente, sino perteneciente. Como buen cristiano es perteneciente, dar al rey los consejos que puedan mejorar sus estados. Y eso es un poco lo que quiero decir, que tenemos que preguntarnos cosas del universo, porque esas cosas son las que van, primero por obligación, y después porque nos van a dar mucha información, mucho más de lo que aparente. Entonces voy a introducir, pero brevemente, una de estas primeras preguntas que parecen muy triviales, pero que realmente tienen mucha profundidad. Y les conmino a que mañana hay una charla especialmente dedicada a la paradoja de Olbers. Entonces, para mañana yo les cito, pero yo simplemente voy a hablar un poquito qué es esta pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con aquel dicho famoso de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Uno está en el medio del bosque, ¿y por qué la gente se pierde en un bosque? Porque mires para donde mires, siempre ves árboles. ¿De acuerdo? Entonces, todas las partes son iguales. Entonces uno puede preguntar, aquí tenemos la Tierra, y nos podemos preguntar, ¿por qué el cielo es oscuro? Entonces, una cosa que parece, ¿por qué la noche es oscura? ¿De acuerdo? Una pregunta que parece tan trivial, sin embargo tiene profundas connotaciones cosmológicas. Y aquí podemos ver un poquito esta idea, solo hemos pintado un cuarto, pero en principio la Tierra está como rodeada de estrellas. Y si el universo es infinito, infinitamente grande, infinitamente viejo, pues entonces miremos para cualquier dirección, siempre alguna de las líneas de visión van a acabar encontrándose con una estrella. Y si yo me encuentro, en la dirección en la que yo veo, me encuentro con una estrella, pues voy a ver todo el cielo cubierto de estrellas. Es decir, estaría mirando, como aquí tenemos una imagen del Sol, todo el cielo cubierto de soles. El cielo tendría necesariamente que ser brillantísimo, pero no brillante como el día, sino brillante como la luz, como el disco solar. Es decir, que yo no podría mirar al cielo porque me quedaría ciego. Entonces, eso no se da en la naturaleza. Y la pregunta es, ¿por qué no se da? Para este motivo hemos hecho tres hipótesis. Hemos supuesto que el universo es infinito, que es infinitamente viejo y que está lleno de estrellas. Pues alguna de esas hipótesis tiene que fallar. Y entonces, o bien el universo no está lleno de estrellas, tenemos unas pocas y luego está vacío, o hay un borde,
¿De acuerdo? El universo es finito, es como llegas hasta el final de los océanos y se cae todo el agua, o no es infinitamente viejo. Entonces yo les dejo para mañana para ver que nos cuenten qué respuesta. Pero digamos que esta pregunta ya es del siglo XVIII y hasta entrado el siglo XX pues no tuvo una respuesta clara. La pregunta que a mí más me importa y en la que yo he trabajado es por qué el universo es homogéneo. Entonces, yo le digo a mis alumnos que las preguntas fáciles de hacer son muy difíciles de responder. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿O a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Esas son muy fáciles de hacer, pero son muy complicadas de responder. Sin embargo, una pregunta, como por ejemplo, típica de un físico, ¿cuál es el espectro del átomo de hidrógeno? Pues primero hay que saber espectro, átomo, hidrógeno, es decir, hidrógeno hay que saber química, átomo ya hay que saber pues que las partículas no se subdividen infinitamente, espectro ya hay que saber incluso mecánica cuántica para saber que la energía no está cuantizada. Es decir, es una pregunta que parece muy simple, o sea, es muy complicada de hacer, pero también implica que la persona que lo formula ya tiene mucha información y por tanto puede resolverla. Entonces, mi pregunta va a ser ¿por qué el universo es homogéneo? ¿Y dónde empieza la historia? La historia empieza en el año 29 con Hubble. Como todo en astronomía, es necesario tener un gran instrumento para poder hacer observaciones. No todo el mundo tiene grandes instrumentos, pero hay mucha gente que tiene instrumentos buenos. Y en particular no todo el mundo llega a hacerse las mismas preguntas. Entonces, en el año 29, Hubble dispone del telescopio Hooker, que está en el monte Wilson, en las afueras de Los Ángeles. Este instrumento ya está de museo, ya no se dedica porque la cantidad de luz que tiene Los Ángeles pues elimina cualquier posibilidad de observar nada. Sin embargo, este hombre se dedicó a estudiar nebulosas. Nebulosas es un nombre, como muchos nombres en astronomía, que reflejan una historia. Nebulosa es todo aquello en el cielo que no es puntual. Entonces, ejemplo de nebulosas, las nebulosas planetarias, los cúmulos globulares, las regiones de formación estelar. Entonces, los astrónomos aficionados de todo el mundo conocen lo que es el catálogo Messier, el M1, M5, M15 y prácticamente M42, M45. La mayor parte de la gente sabrá que M31 es una galaxia, que M3 es un cúmulo globular, que M42 es una región de formación estelar, la nebulosa de Orión. Entonces, pues este señor se dedicó a estudiar unas nebulosas muy concretas y para llegar a la conclusión de que eran galaxias. Él, en compañía de Humason, un colega, establecieron por primera vez que la distancia Andrómeda era muy superior a la distancia típica entre estrellas, muy superior a la distancia a los cúmulos globulares. Andrómeda era lo que Kant llamaba un universo isla, una galaxia igual que la nuestra, en realidad un poquito más grande que la nuestra. Y separada de la nuestra, pues digamos, la luz tarda 2 millones de años, 2.100.000 años, en llegar desde Andrómeda hasta nosotros. Bien, ¿cómo midió distancias? La medida de distancias en astronomía es muy complicada, muy complicada. Digamos que Olbers, la paradoja de Olbers tenía un observatorio, me parece que era el observatorio de Königsberg, donde nació Kant, pero no estoy seguro. Pero uno de los estudiantes, cuando Olbers cumplió 80 años, esto fue en 1838, le regaló la primera distancia a una estrella. Es decir, desde el siglo XVIII, que se midió con exactitud la distancia de la Tierra al Sol, pasa más de un siglo en que podemos medir la distancia a una estrella. Y en 1838 se miden distancias de 3 estrellas. Todavía cuando yo empezaba la carrera en los años 80, había objetos que se llamaban gamma ray bursts, cuya distancia no se conocía, y se podían estar aquí, es decir, en el sistema solar, o estar en el confín del universo. Pues efectivamente, están en el confín del universo. Pero bueno, mientras que sí que es muy difícil medir distancias, es muy fácil medir velocidades. Entonces, simplemente para la gente que no lo haya escuchado, hay una cosa que se llama el efecto Doppler, que es muy conocido cuando escuchamos una sirena. Cuando la sirena se acerca hacia nosotros de la ambulancia, la frecuencia es más alta, y cuando se aleja, la frecuencia baja, es mi, mo, 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 mo. Es decir, pues eso mismo le pasa a la luz.
Cuando es una onda, igual que las ondas de sonido, cuando viene, la luz es más azul que cuando se aleja la fuente. Entonces, aquí tenemos un espectro del Sol, son líneas de helio, yo creo, y estas líneas uno la puede comparar con una lámpara con la que están aquí en el laboratorio, y uno sabe exactamente cuál es la longitud de onda de estas líneas. Entonces, si estas líneas se mueven hacia longitud de ondas mayores, el objeto se está alejando, y si se acercan, pues es decir, si se van hacia longitud de ondas más pequeñas, más azules, el objeto se está acercando. Entonces, la medida de velocidades se puede medir cuánto se desplaza la línea. Pues si está en 590 y si está en 550, pues podemos estimar la velocidad con que un objeto se aleja o se acerca. Y Hubble no solamente midió la distancia a una Andrómeda, la estimó, sino que además empezó a medir si se alejaba o no se alejaba, empezó a tomar espectros y vio que sistemáticamente muchas de las galaxias de nuestra vecindad, exceptuando Andrómeda como caso particular, Andrómeda se acerca a nosotros, pues muchas de esas galaxias se alejaban. ¿De acuerdo? Tenemos una excepción que se llama el cúmulo de Virgo, donde ahí las galaxias, pues más o menos, algunas se alejan y otras parece que se acercan. ¿Cómo medimos, o cómo decir, que es a lo mejor una palabra que va a salir muchas veces, el redshift, en inglés prácticamente ya lo decimos todos los días, significa corrimiento al rojo. Como ya he dicho, si las galaxias se alejan, pues su luz, digamos, algunas características de su luz están desplazadas hacia el color rojo. Pues eso se llama corrimiento al rojo. Y aquí tenemos pues esa medida del corrimiento al rojo, que es una medida de velocidad, con qué velocidad se alejan los objetos de nosotros. Y por otro lado tenemos una medida de distancia. Las unidades aquí son los megaparsecs. Los megaparsecs, pues no sé, un megaparsec son 3 millones de años luz, 3.100.000 años luz. Pues entonces vemos aquí un objeto que está a 15 megaparsecs, la luz de esas galaxias del cúmulo de Virgo han tardado 45 millones de años en llegar a nosotros. Cuanto más alejado esté el objeto, más tiempo tiene la luz que recorrer, es decir, más tiempo lleva la luz llegar hasta nosotros, porque tiene una distancia mayor que recorrer. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿cómo entender este dato? ¿Cómo entender que las galaxias se alejan, y aquí tengo una velocidad, proporcionalmente a la distancia? Si se ve, es una proporción, una línea recta. Cuanto más alejada esté la galaxia, con mayor velocidad se aleja de nosotros, a mayor velocidad se mueve alejándose de nosotros, a mayor distancia está. Entonces la primera pregunta es, yo no voy a decir por qué el universo se expande, porque eso es como una pregunta demasiado importante como para que yo la pueda plantear. Demos por hecho, que es algo que sí que es verdad, que se mide, que el universo se expande. ¿De acuerdo? ¿Cambia o no cambia? Entonces, eso es una pregunta distinta. Y en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, los físicos ya intentaron abordar ese problema de una manera más directa. ¿Cambia el universo o no cambia? Y entonces aquí ya viene lo que se llama, pues el gusto de cada uno. Para un conjunto de astrónomos el universo cambiaba, para otro era invariable, inmutable. Entonces, imaginémonos que esta habitación crece, ¿de acuerdo? Como estas barracas de feria donde empiezan a moverse los asientos y de repente se caen las paredes y todo esto se hace como más grande. Pueden ocurrir dos cosas. Si el universo se expande, la densidad disminuye, la cantidad de personas por metro cuadrado va a ser menor, ¿de acuerdo? Estaremos más y más diluidos. O bien, el universo no cambia. Entonces tenemos que ponernos y, de alguna manera, si el universo no cambia, pero se está expandiendo esta sala, habrá que rellenar los huecos con nuevas sillas y con nuevo público. ¿De acuerdo? Entonces, en un modelo, el modelo en el que el universo no cambia, estaba estacionario, había una creación de materia. Ya una observación nos lleva a una conclusión física. Si este modelo del universo, el de estado estacionario, es correcto, de alguna forma, aquella idea del Lavoisier de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, sería falsa. Habría que crear materia para ir llenando huecos. Mientras que, si el universo cambia,
tenemos el modelo de Big Bang, estamos expandiéndonos y en el futuro el universo sea más grande, seremos la misma cantidad de público y estaremos distribuidos más diluidos, mucho más lejanos unos de otros. Bien, entonces esa fue la gran batalla intelectual de los años 40, 50 y 60. Si el universo cambiaba, y me voy a fijar solamente en el universo del Big Bang, si el universo cambiaba, pues entonces en el pasado estaba todo mucho más junto. La pregunta es, ¿cuánto más junto? Y, pues, el hecho de que el universo vaya cambiando nos habla, estábamos más juntos, más densos, más apretados, no sabemos cuál sería el límite. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué sentido? Es decir, ¿podríamos estar tan apretados para que todo el universo fuese con la misma densidad que el Sol? Entonces se tendría que estar dando los mismos mecanismos físicos que en el Sol. Y todavía más apretados como para que estuviésemos en el centro del Sol, en el cual la densidad está tan alta y la temperatura es tan alta que se producen reacciones nucleares. E incluso más apretados todavía. Bien, esto ya lleva un universo que cambia, tiene historia. Y entonces la física de hoy nos permite hablar de una historia térmica del universo. El universo se expande y se enfría. Eso es una consecuencia de las leyes de la física. Es decir, que la expansión de Hubble con una ley física como la conservación de la energía automáticamente nos lleva a que no se expande y se enfría. Hacia el futuro, el universo sea más frío, pero y hacia el pasado, mucho más caliente. Eso ya es, digamos, como un plato de, yo qué sé, de caramelos para un niño. Es algo que muy goloso, algo que uno todo quiere coger. Vamos a intentar entender todos los fenómenos físicos que se pueden haber dado en un universo más denso y caliente. ¿Y cuál es el objetivo último? El objetivo último es entender por qué el universo hoy es como es. Y no solamente esa pretensión, que ya es mucha, sino también ver que es necesariamente así. Que no parece que el universo tenga muchas formas de ser distinto. ¿De acuerdo? Es decir, los padres, que todos sabemos lo que son los niños, y que todos son distintos. Bueno, pues lo que queremos buscar aquí es que de alguna manera el universo necesariamente es el que es, aunque no sepamos la razón. Entonces, pues aquí tenemos ya ir entrando en algunas de las fases en las que se puede haber dado en la historia primitiva del universo, pero lo que quiero decir es que si el universo se expande y se enfría, hoy, en el pasado, el universo era más denso y caliente. Y si es más denso y caliente, lo primero que se pregunta uno es, ¿hay alguna evidencia de esa fase más densa y caliente? Pues eso lo he llamado yo residuo. Y efectivamente, hay un residuo de esa fase más caliente del universo. Y eso es lo que se conoce como fondo cósmico de microondas. Esta es la radiación universal que hoy entendemos como proveniente de una fase caliente del universo. Digamos que si entendiésemos todo el universo como la superficie del Sol, es la superficie del Sol, tenemos la radiación que está viniendo a las capas exteriores y se propaga y sale por la fotosfera y hoy la vemos. Pero esa radiación que viene hacia nosotros, en realidad también dentro del Sol hay radiación que va hacia abajo. Lo que pasa es que hay mucha más que viene hacia arriba de la que va hacia el centro del Sol. Y esa es la que sale, la que emerge. Resultado, si al lado del Sol hubiese otro Sol, pues en fin, la radiación estaría cambiando de soles, estaría moviéndose por medio de la materia. Entonces, si todo el universo fuese así, todo el universo estaría brillando y nosotros estamos recibiendo esa radiación. Bien, ¿quiénes la descubrieron? Pues dos ingenieros de teléfono. Estos señores que estamos aquí tienen detrás una antena. En los años 60, pues no sé si se acordarán que todavía para conectarse había que hacerse vía satélite, y para llamar a Estados Unidos pues había que llamar a la operadora telefónica que ella te ponía la conferencia. Tardaba un tiempo y al final te llamaba en telefónica, tú descolgabas el teléfono y podías hablar con Argentina. Era lo que se llamaba vía satélite. Empezaba a ver la transmisión de telefónica no ya por hilo, sino por ondas de radio. Y estos señores detectaron que en las frecuencias en las que trabajaban, pues había como una fritura. Escuchaba uno la conversación y un oídillo por todas partes. Entonces se preguntaron, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué pasa con la antena? ¿Está estropeada? Entraron y miraron, decía, había pues muchas palomas y había todo tipo de recuerdos de la paloma y lo limpiaron todo aquello y lo dejaron pulido.
Aún así seguían teniendo problemas. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor apuntaban a cambiaban la antena de dirección y siempre tenía la misma fritura, el mismo ruidillo, ese mismo ruido como cuando no tenemos la televisión sintonizada, ese ruido que, bueno, pues todavía lo tenían. Entonces intentaron cambiar, dije, bueno, pues puede ser cuestión del tráfico. Claro que donde ellos vivían esto es Nueva Jersey, había una autopista. Un día, pues un domingo, cerraron la autopista porque había que hacer unas obras. Se fueron allí, dice, aprovechamos ahora que no hay tráfico, a ver si la antena está limpia y se escucha bien. Pues no, todavía tenía esa fritura. Entonces, entre las muchas cosas, descartaron. Escucharon la Universidad de Princeton, está en Nueva Jersey, que allí había un departamento en que la gente estaba intentando buscar un eco del universo primitivo. Y es decir, estaban montándose sus propios radiotelescopios, sus propias antenas de radio para mirar esa radiación. Entonces, pues se pusieron en contacto con ellos y dije, oye, mira, yo tengo esto que estoy midiendo y no sé a qué se debe. Entonces, pues efectivamente, era la radiación de fondo, era este eco primordial del universo primitivo. Y aquí tenemos varias fotos. ¿De acuerdo? La primera es la temperatura del fondo cósmico de microondas. Esa radiación, ese eco, que tiene una temperatura de unos 2.73 grados Kelvin. La segunda foto, es decir, y se ve la primera que es muy bien, es decir, ahí no se ve ninguna irregularidad, es así, como un color plomizo, todo uniforme. Eso es porque no tenemos un termómetro suficientemente fino. Esto es una radiación. La radiación se puede, en ciertas condiciones, se la puede caracterizar por una temperatura. Esto es cuando la radiación ha estado en equilibrio térmico, adquiere una forma muy especial que se llama cuerpo negro. Y esta radiación pues tiene ese espectro de cuerpo negro y se la puede caracterizar con un único número. Es decir, es una radiación que dando un número queda perfectamente descrita. Por ejemplo, esta bombilla, pues a lo mejor son de 40 vatios. Pero hay bombillas de 40 vatios que tienen un color de luz muy distinto. Las hay halógenas, las hay fluorescentes, las hay ¿cómo se llaman? Las de resistencia, es decir, las de tungsteno, las típicas, las de filamento, perdón, gracias. Pues estas, pues bien, dan un color distinto y una luz distinta. Sin embargo, no basta la potencia de 60 vatios para decir qué tipo de bombilla es, hay que decir algo más. Mientras que aquí basta con dar la temperatura, que ya sabemos qué tipo de radiación es y todas sus propiedades. Entonces, lo primero que se intentó buscar, el descubrimiento de los años 60, lo primero que intentaron buscar, en los años 64, la radiación de fondo, lo primero que se intentó buscar era si esto era homogéneo o no. Esta radiación, la temperatura cambiaba con la dirección. Y efectivamente, aquí tenemos la segunda imagen, es una imagen del dipolo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el dipolo? Si ahí nos fijamos, vemos un color rojizo en una dirección y un color azul en la otra dirección. Si yo tuviese, digamos, todo lleno de luz, todas las paredes de esta habitación llenas de luz, si yo me muevo con respecto a las paredes, entonces, ¿qué es lo que voy a ver? La radiación que viene de esa pared, a la que me estoy acercando a esa pared, viene como color al azul, más energética. Y la radiación del otro lado viene mucho más rojiza, de un color distinto, en promedio. Entonces, si yo integro, es decir, si yo miro todo el cielo, esto es una imagen de todo el cielo, ¿de acuerdo? Pues yo me voy a encontrar una región más azul y una región más rojiza. Y esta forma es exactamente la que tiene esta esfera de aquí. ¿De acuerdo? Bien, eso es un poquito lo que nos indica, es que nosotros nos movemos con respecto a esta radiación y nos permite medir la velocidad con que el grupo local, es decir, la galaxia, nuestra galaxia y la galaxia vecina Andrómeda y unas cuantas galaxias más pequeñas como la nube de Magallanes, pues todos nos movemos con una velocidad de 600 kilómetros por segundo. 600 kilómetros por segundo, no por hora, sino por segundo. Bien, el señor Penzias y Wilson fueron premios Nobel y el señor Smoot, pues no contento, no quería ser menos y siguió buscando más irregularidades en la distribución de esta temperatura, de este eco del fondo cósmico de microondas, y siguió buscando. Esto estamos temperaturas de grados. Estos son
milésimas de grado. Y esto ya son 100 milésimas de grado. Es decir, el termómetro va siendo cada vez más fino. Esto es en los resultados en los años 60, esto a finales de los 70 y esto ya es en el año 92. Es un mapa donde vemos, lo primero que vemos es una banda central que es nuestra propia galaxia. Nuestra propia galaxia emite ondas de radio en esas regiones y por lo tanto la podemos ver. Pero la galaxia en este caso no me interesa el resto del cielo donde no esté la galaxia. Y aquí vemos pues unas manchas más oscuras, más azules, otras cosas más verdes, que reflejan variaciones de temperatura de unas regiones a otras. Es decir, que si miramos con una lente poco fina, con un termómetro poco fino, la temperatura es más o menos uniforme, pero si nos permitimos medir con un termómetro, no en unidades de grado, sino en milésimas y 100 milésimas de grado, pues vamos a ver que la temperatura cambia, y cambia de unos puntos a otros. Es decir, la imagen de arriba es una imagen de algo claramente homogéneo, es decir, es un color neutro, igual en todas partes. La imagen de abajo ya vemos pequeñas variaciones de color, y esas inhomogeneidades pues ya nos plantean un problema. ¿Es el universo homogéneo o no? Y si lo es, ¿por qué es inhomogéneo a una escala tan pequeña? Me parece como un problema así, no sé, como más bien filosófico. Pues no, ya vemos que no. Perdón. Aquí tenemos dos imágenes que son lo que se llaman los campos profundos del telescopio espacial Hubble, y que se llaman uno en el norte y otro en el sur. La cámara tiene esa forma característica de escalera y entonces el campo, y vemos ahí, pues si uno mira, yo la verdad no distingo muy bien un campo del otro. Es decir, tanto en el del norte, que está a la izquierda, como el del sur, que está a la derecha, pues se ven alguna que otra estrella, porque tiene así como la figura de difracción, y objetos extensos. Entre esos objetos extensos pues hay galaxias de todo tipo, espirales, elípticas. Su número y abundancia pues es más o menos el mismo. Es decir, si uno coge una cámara fotográfica y pone el mismo tiempo de exposición en una dirección del cielo y en la antípoda, pues entonces uno más o menos ve cosas que son muy similares. Es decir, que de una cierta manera de hablar, el universo es homogéneo. A otra cierta manera de hablar, el universo no lo es, porque vemos que hay regiones donde no hay galaxias y hay galaxias. Es decir, hay la distribución de materia, ni mucho menos es uniforme. Eso no es un gas, es decir, no es como el agua del mar, que es prácticamente de la misma densidad en todas partes. ¿De acuerdo? Pues en esto vemos que la densidad de galaxias, su número puede ser el mismo, pero hay regiones en que hay galaxias y hay regiones en que no. Es decir, que las propiedades generales del universo, igual que las propiedades generales de la gente, son las mismas. Luego, detalle a detalle, pues tenemos grandes diferencias. Es decir, hay regiones en las que hay más galaxias, las galaxias son unas más densas, otras más grandes, otras más pequeñas, unas son satélites, otras no. Entonces, la pregunta tiene que ver con homogeneidad y isotropía. Perdón, con homogeneidad. Aquí tenemos la imagen, es decir, el campo del norte está tomado, ahí tenemos cómo ha hecho el satélite, el telescopio espacial, orbitando alrededor de la Tierra para observar un campo fijo. Se llaman profundos porque Hubble ha estado observando esa región durante mucho tiempo. Y entonces ha conseguido ver objetos que a simple vista no se ven. Es más, estos campos se habían escogido porque los telescopios estándares eran vacíos, es decir, muy pocos objetos visibles. Cuando uno integra con un telescopio, uno toma imágenes durante un tiempo muy largo con un telescopio muy potente, pues entonces cuando uno empieza a ver una gran abundancia de objetos. ¿Y por qué me interesa a mí y por qué vuelvo a esta idea de que estamos siempre viendo lo mismo? Bien, os había comentado al principio que Andrómeda está a 2 millones de años luz. Eso significa que tarda 2 millones de años la luz en venir desde Andrómeda hacia nosotros. El cúmulo de Virgo, del que también he hablado y volveré a hablar un poquito más,
está a 45 millones de años luz. La luz tarda 45 millones de años en llegarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la luz de Virgo nos llega, estamos viendo no el estado actual de Virgo, del cúmulo, de las galaxias de ese cúmulo, hoy, sino cómo eran hace 45 millones de años. Digamos que podíamos ver un dinosaurio en Virgo que hoy está ya extinguido, porque hace 45, bueno, 60 millones de años, todavía había dinosaurios en la Tierra. Si hubiesen tomado una foto de la Tierra, es decir, la luz que está llegando a Virgo, pues prácticamente lleva imágenes de dinosaurios, si tuviesen capacidad de ver la luz reflejada de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo una imagen a la derecha donde se ve cuán profundo penetra el universo. Entonces, conforme vamos viendo objetos más alejados, también vamos viendo objetos muy jóvenes. El campo profundo de Hubble pues, nos guía a objetos que están a 12.000 millones de años luz de nosotros. La luz ha tardado unos 12.000 millones de años en llegar. En realidad ha recorrido un poquito más porque el universo se expande, pero eso es peccata minuta, eso es irrelevante. Es decir, que hay otro campo que es un poquito, se llama el ultra profundo, el campo ultra profundo, que está ya viendo la luz que ha tardado, que ha llegado hasta nosotros, pero que ha viajado, pues ya no 12.000 millones de años, sino 13.000 millones de años. El universo tiene unos 13.300 millones de años. Es decir, que estamos viendo objetos que se formaron cuando el universo tenía unos 300 millones de años, nada más, comparado con los 12.300 que tiene hoy, perdón, 13.300. Es decir, que si yo miro en esa dirección, estos objetos que estoy viendo son como eran hace 13.000 millones de años. Y si yo miro en la dirección contraria, que está en el sur, si yo miro en la dirección contraria, veo objetos que tienen 13.000 millones de años. Entre estos dos objetos, es decir, entre esta región de aquí y esta región de aquí, hay 26.000 millones de años. Más que la edad del universo. Entonces, aquí viene el problema de por qué el universo es homogéneo. Por lo siguiente, porque en física, y esto se lo debemos a Einstein en el año 5, la luz marca la máxima la velocidad a la que puede ir nada. Y en particular, ese es el límite. En particular, si yo estoy mirando, yo soy un testigo, estoy en el medio de esta distribución de objetos, de galaxias. Esta región de aquí y esta región de aquí están a 13.000 millones de años, prácticamente a la edad del universo. Entonces yo veo que tienen las mismas propiedades. Los dos tienen las mismas propiedades. Tienen galaxias similares, están distribuidas de la misma manera, tienen los mismos colores, las mismas poblaciones estelares. Todas las propiedades que un astrónomo puede definir de un objeto como una galaxia, pues son parecidas. No son las mismas, claro, porque están situadas distintas, pero es como si estuviese viendo una población, una ciudad y sus gentes, y otra ciudad y sus gentes. Y yo estoy en el medio y digo, hombre, pues tienen catedrales similares, de estilo gótico, tienen ayuntamiento y plaza mayor, la gente se viste de la misma manera. ¿Por qué eso es interesante? Por lo siguiente, porque la luz que viene de esta región todavía no ha llegado a aquella, y la luz que viene de aquella región todavía no ha llegado a esta. Eso quiere decir que no se han podido comunicar. No ha tenido tiempo el universo, es decir, no hay tiempo en el universo suficiente como para que estas dos regiones hayan entrado lo que se llama en contacto causal. No se comunican, no se conocen. Nosotros solamente somos testigos en el medio, pero vemos que tienen las mismas propiedades. Como la luz no ha podido viajar, no ha podido viajar nada. Y en particular, no ha podido bajar los mecanismos que construyeron aquellas galaxias y que construyeron aquellas galaxias. Esos mecanismos no han podido operar porque están muy distantes. Por lo tanto, no pudieron haber hecho el mismo número de galaxias. No hay ninguna razón física para que esas dos regiones tengan las mismas propiedades. No hay ninguna razón, porque no hay ningún mecanismo físico que más haya podido hacer igual. Digamos que en esta región inicialmente, cualquiera que fuese la forma en que se generó el universo, aquí las galaxias tenemos más materia prima y hacemos más galaxias. Aquí tenemos menos materia prima y hacemos menos galaxias. Sin embargo, son las mismas. Cualquier exceso de galaxias que hubiese allí, yo he tenido que llevarlo para aquí, para hacerlas iguales, el mismo número, las mismas propiedades.
pero no puedo, porque lo máximo que yo puedo correr es a la velocidad de la luz. Y la luz está en el medio, es decir, solamente la luz ha hecho la mitad del camino. Si la luz ha hecho la mitad del camino, no puede haber hecho todo el camino. Y por tanto, no puede haber ningún mecanismo físico que me haya hecho el universo homogéneo, que me haya hecho aquella región igual que esta. A ver si se entiende. Imaginémonos que Cristóbal Colón llega a América. Es el primer europeo que llega a América. Y de repente se encuentra que allí hay una catedral gótica de Santiago. Es decir, la catedral de Santiago está allí, una réplica igual, idéntica. ¿Qué es lo que uno pensaría? Yo no soy el primero en llegar. El que hizo la catedral de Santiago ya vino por aquí. Sin embargo, no ha tenido tiempo porque no había barcos. O por cualquier otra razón. Entonces, eso es un problema. Y ese es el problema fundamental de la cosmología moderna, que lo ha sido en los últimos 30 años. A ver si me he explicado. Es decir, es una pregunta muy trivial. ¿Por qué? Es decir, por eso a veces yo creo que es un poquito muy filosófico este tipo de charlas, pero a ver si se me entiende un poquito el regusto que esto da. De una observación muy trivial como es vemos galaxias, estamos sacando un problema fundamental sobre cómo se construyó el universo. El universo tuvo que construirse de una manera un poco extraña. De alguna forma tuvo que violar leyes de la física. De alguna manera. Porque el universo es similar en todas partes. Pero no hay ninguna ley física, ni ningún proceso, no ley física, sino ningún proceso físico que me ha podido hacer el universo igual en todas partes. Si yo no tengo barcos para ir a América, no hay ningún proceso físico por el cual el arquitecto que hizo la Catedral de Salamanca la hizo también igual en Ciudad de México. Eso no puede ser. Por ejemplo, las pirámides. Las pirámides de Egipto son distintas a las pirámides mexicanas. Sí que edifican pirámides en Egipto y en México. Son culturas distintas y los materiales que están disponibles son los mismos, y personas idénticas, pensando inteligentes, pues llegan a soluciones similares, pero no idénticas. ¿De acuerdo? En México, pues las pirámides no eran para enterrar, más bien quizás observatorios astronómicos, mientras que en Egipto eran para enterrar a sus faraones. Entonces tienen funciones distintas, eso es lógico. ¿De acuerdo? Sí que parece lógico. Los mayas, los mayas tenían calendarios. Nosotros también tenemos calendarios. Tenemos ciclos agrícolas similares. Pues entonces sí, son culturas que evolucionan de manera independiente y llegan a soluciones similares, pero no idénticas. Ni el calendario maya es idéntico al calendario al gregoriano nuestro, ni las catedrales que hay allí son idénticas aquí. Ahora lo son, es decir, las catedrales de Ciudad de México se parecen a la de Las Palmas de Gran Canaria, o a la Catedral de la Laguna en Tenerife. ¿Por qué? Porque son de estilo colonial y porque se hicieron todas a la misma época. Entonces, lo que quiero plantear es que el universo tiene un problema. Y el problema viene de lo que se llama un horizonte. Sabemos que el universo se expande. Y, por tanto, los objetos se alejan unos de otros. Se alejan de nosotros, en particular de todas partes. El volumen del universo aumenta, estamos todos más diluidos. Bien, pues la ley de Hubble me decía que la velocidad que un objeto se aleja es proporcional a la distancia. Aquí la tengo. Entonces, la máxima velocidad con que se puede alojar un objeto es la velocidad de la luz. Una vez que ese objeto está a la velocidad de la luz, el siguiente objeto iría a mayor velocidad de la luz, por tanto, no está en contacto conmigo, está fuera de mi alcance de visión, está fuera de lo que se llama el horizonte. Si yo me pongo aquí en la plana, miro, y hombre, no puedo mirar, a lo mejor puedo llegar a mirar la ciudad de Valencia, la luz de la ciudad de Valencia, pero lo seguro que no puedo llegar es a ver Johannesburgo. ¿De acuerdo? Porque está fuera de mi horizonte. Entonces, en la existencia de un horizonte, la existencia de regiones homogéneas y la existencia de una velocidad finita de la luz, es lo que va a poner el problema de la homogeneidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la gran pregunta, y esta es la gran pregunta de la cosmología del modelo de Big Bang. A lo mejor todos somos muy conscientes de que una teoría, es decir, no sé cuán conocido es el modelo estacionario. Cualquier persona que haya leído un poquito los libros históricos de cosmología, pues en general solía hablar un poquito del estado estacionario. Era un modelo muy sencillo. Todo el universo es siempre el mismo, no cambia, se expande, pero siempre es igual. Sin embargo, eso no presenta ningún problema. Sin embargo, el modelo
de Big Bang sí que presenta un problema, se expande, se crece, y si fijamos aquí, tenemos, está un pelín mal dibujado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, a ver si nos fijamos en la tercera fila, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Bien, el universo va ampliándose, y lo importante es que conforme el universo se expande, de aquí a aquí está bien, es decir, porque aquí tenemos más pelotitas, es decir, más galaxias que aquí, pero aquí tenemos menos, eso no es verdad, es decir, está un poquito mal pintado eso. El universo, conforme se expande, vamos viendo cada vez un poquito más, se va haciendo un pelín más grande, y a pesar de que se expande y se hace más grande, siempre vemos regiones igualmente homogéneas e igual a nosotros en promedio. Eso es nuestro problema. Entonces, aquí, para los que hayan hecho algo de ciencia, esta es una ecuación muy sencilla que nos dice cómo se expande el universo, ¿de acuerdo? Es la ecuación de Friedman. Y esto es lo que provoca la expansión, la densidad de materia. Es decir, el universo se expande, y lo que controla la evolución del universo es todo el material que contiene. Esto es una cosa muy sencilla. Esa ecuación de ahí tiene un signo menos, que es el primero. Esto es una aceleración. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo cojo una pelota y la tiro, al cabo de un rato me vuelve a caer. Es decir, todo lo que sube tiene que bajar. ¿Por qué? Porque conforme yo doy a mi pelota le doy una velocidad inicial, sube, pero se va frenando poco a poco. La Tierra atrae a mi pelota y hace que poco a poco se frene. Ese es el significado de este signo menos. Mi pelota se tiene que frenar, y una vez que se frena, cae, y la puedo coger. Eso es la esencia del campo gravitatorio. Todo lo que se expande se frena, de forma que lo que tiro puede llegar a caer. No todo. Sabemos el Pioneer, que es uno de estos satélites que se ha lanzado, y en principio saldrá, ya salió del campo gravitatorio de la Tierra y acabará saliéndose del sistema solar, y es el que lleva la plaquita esta con el hombre y la mujer y los planetas y el átomo de hidrógeno, esa que va circulando por ahí. Esa en principio pues llegará a alguna estrella dentro de varios miles de años. Bien, pues entonces esta ecuación, que son las ecuaciones de Einstein, que describe el comportamiento del universo, tiene un signo menos. Entonces, mientras tenga un signo menos, tendremos un problema, y es que no habrá mecanismo físico que me permita explicar por qué el universo es uniforme en sus propiedades. Y esa es una observación que cualquier astrónomo puede verificar. Uno mira en una dirección, uno mira en otra, y ves galaxias, ves estrellas, ves nebulosas, ves cuásares. Se ven objetos muy similares en todas direcciones. Sin embargo, la pregunta fundamental, que va más allá del campo de astronomía, es ¿por qué? ¿Por qué el universo es homogéneo? ¿Y cuál es el proceso físico que dio lugar a ese universo homogéneo? Bien, es homogéneo, pero no del todo. Y aquí tengo, pues, las anisotropías de la radiación de fondo. Esa radiación de la que he hablado, en el año 2003, pues un nuevo satélite ha permitido ver, pues todavía con mejor resolución, ya con un termómetro mucho mejor, y aquellas manchas que antes las veíamos muy gordas, pues ahora las vemos pues con mucha más estructura, las vemos más finas. Al lado tengo la distribución de galaxias de nuestra vecindad, digamos de unos 100 megaparsecs, unos 300 millones de años luz alrededor de nosotros. Por aquí arriba está el cúmulo de Virgo, por aquí está el cúmulo de Coma, y hay muchas estructuras, pues son concentraciones de miles de galaxias, es decir, grandes distribuciones de galaxias que claramente no es homogéneo. Es decir, el universo sí que tiene propiedades similares, pero no del todo. Hay regiones un pelín más densas, y la escala característica pues son los 300 millones de años luz, mientras que aquí las fluctuaciones de temperatura son del orden de la 100 milésima, la 10 milésima, la 100 milésima. Es decir, que, hombre, homogéneo es, no nos vayamos a engañar, pero a una pequeña escala es inhomogéneo. Bien,
es una solución clásica, y ya no puedo entrar, que un universo homogéneo, si yo me pongo a medir distancias y yo me pongo a construir universos que sean homogéneos, solo me caben 3 tipos. Es decir, si yo fuese una hormiga y nos olvidamos de las 3 dimensiones del espacio y nos quedamos solamente con 2, y yo quiero construir un universo lleno de, o sea, un suelo lleno de granos de arroz, o por ejemplo el suelo nuestro que tiene aquí estos disquitos que sobresalen un poco, si yo quiero hacer que el universo sea homogéneo, el suelo tiene que tener una de estas 3 propiedades: o es plano, como es el suelo de toda la vida, o es redondo, como es la cúpula del telescopio, o sería como una silla de montar. No caben más que esas 3 soluciones. Es un problema geométrico, no tiene nada que ver con la física. Entonces, otra pregunta que uno puede hacer es: ¿cuál es la geometría del universo? ¿Es el suelo plano? ¿Es como la superficie, como el techo del planisferio? ¿O es como una silla de montar? Bien, pues en los años 80 viene la gran revolución. El universo es inflacionario. No sé si se acuerdan que en el año 79 sube Khomeini al poder y las gasolinas pasan de valer 15 pesetas el litro a 75. Es decir, en cuestión, aquello era la inflación. Y esto se nos quedó grabado a fuego, ¿de acuerdo? Que íbamos todos por la casa apagando las luces. No salía uno de la habitación sin apagar la luz, pues no venía tu madre y te decía 4 cosas. Entonces, aquí tengo, en años 80 se propone una solución, por primera vez, se propone una solución a este problema tan trivial y que yo he dedicado tanto tiempo. ¿Por qué el universo es homogéneo? Y aquí tengo mi hormiguita. Entonces, imaginémonos una hormiga que vive en un globo y empecemos a hinchar ese globo. Si cogemos la superficie de un globo y le ponemos un puntito, cuando hinchamos ese globo, ese punto se diluye. Si le pintamos con un bolígrafo un poco, empieza a diluirse esa tinta, y cuanto más hinchemos el globo, más diluida queda la tinta. De forma que si yo pudiera hinchar el globo antes de que me explotase, pues 30 veces su volumen o 50 veces, probablemente ya no hubiese notado para nada lo que yo había escrito en la superficie del globo. Esto le pasa a nuestra hormiga, que conforme su globo se va expandiendo, ella lo va viendo cada vez más plano. Ahí lo tenemos allá arriba del todo, que prácticamente parece, de ser una cúpula como la del planetario, si la empezamos a hinchar, pues directamente parece plano. Todo el mundo decía, sabe que la Tierra es redonda, pero hubo un momento en que se discutía por qué si la Tierra era plana o no. No voy a entrar en eso porque se conoce que es redonda desde hace, en fin, desde los asirios. ¿Y cómo hemos conseguido hacer este modelo? Este modelo lo hemos conseguido haciendo la gravedad repulsiva. Si yo tengo aquí, es que esto de profesor no se me quita, si yo tengo aquí un signo menos, para que esto sea positivo y yo pueda hacer que el universo crezca muy deprisa, tengo que hacer esto negativo. Esto es la suma de densidad más presión. Presión es algo que todo el mundo entiende. Yo entro en el agua y conforme más me hundo, más presión y más me aprieta el agua. Y es más, si alguien se ha visto haciendo submarinismo, pues te aprieta y te comprime, ¿de acuerdo? Es decir, en principio el agua, si nos metemos, típico submarino, que lo mete uno y el agua empieza y lo aplasta, cuando pasas por debajo del límite que puede soportar el submarino, y que lo deja hecho un papel, ¿de acuerdo? Entonces, imaginémonos, es decir, para entender esto, es decir, esto es la materia normal. Pues imaginémonos que cuanto yo más aprieto un submarino en el fondo del mar, más grande se me hace el submarino. En vez de encogérseme, se me hincha. Pues esa es la física con la que estamos trabajando hoy, ¿de acuerdo? Para intentar entender el comportamiento del universo. Esto es lo que se llaman modelos inflacionarios. ¿Y qué es lo que hace esta materia en ese momento? ¿Qué es lo que hace el universo en ese momento? Todo el universo, pues se homogeniza, se vuelve homogéneo, la curvatura se diluye y bingo, el mecanismo que los físicos han inventado es tal que el universo se hace homogéneo, pero no del todo.
Imaginémonos que esta hormiga está viendo ese globo. Yo le he pintado con un lápiz, perdón, con un bolígrafo, y estoy hinchando. Bien, yo hincho, esa pintura del bolígrafo se diluye, pero conforme yo voy hinchando, a la superficie del globo empiezan a aparecerle granitos. Esos granos van a ser las galaxias. O sea, el modelo no solamente explica por qué el universo es homogéneo, por qué el suelo es plano, sino que además explica que que tiene un pelín de inhomogeneidad, un pelín de inhomogeneidad, y ese pelín de inhomogeneidad es lo que nos va a dar lugar a nuestras galaxias. Bien, para hacernos una idea, todo el universo visible hoy, todo el universo que tiene 13.000 millones de años luz, cabía antes de este proceso en una moneda de 1 céntimo de euro. ¿De acuerdo? Cuando se habla de la vastedad del universo, esa vastedad es muy relativa, porque antes de este proceso cabía todo él en un penique, ¿no? Así vamos, en un centavo de euro. Para que nos hagamos una idea, es que ya no sé si sabemos decir 10 a la menos 33 segundos, es decir, una cantidad en una 10, es decir, un 0 punto seguido de 33 ceros, un 1. El universo se amplía 10 a la 30 veces, es decir, digamos que 1 milímetro llegaría hasta el cúmulo de Virgo, y más, probablemente, es decir, no lo he calculado, pero, o sea, que estamos haciendo una salvajada, es decir, el universo entero conseguimos explotarlo más que expandirlo. Y aquí tenemos un poquito ya esta idea, es decir, esta época tiene muchas posiciones, pero esencialmente lo que nosotros llamamos el momento del Big Bang corresponde a un universo tan denso y tan caliente que no tenemos física para estudiarlo, no hay. Sin embargo, si esperamos un poquito, digamos, cuando el universo tiene menos de 10 a la menos 43 segundos, es decir, o sea, un 0 seguido de 43 segundos, a partir de ahí el universo empieza a comportarse de una forma tratable, o eso creemos. El periodo inflacionario provoca que el universo sea homogéneo. ¿Y luego qué es lo que viene? Pues pasamos por todas las etapas que se puede pasar en el interior de una estrella. Se sintetizan elementos ligeros, aparece la radiación de fondo, se me forman galaxias y nacen estrellas. Esto sería toda esta época. No nos dejemos engañar, porque estas escalas de tiempo no son iguales, no son tiempo de reloj uniforme. Esto es 1 segundo de edad, estos son 300.000 años, esto es 1.000 millones de años y estos son 13.000 millones de años. ¿Qué soy? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un poquito ya esta es la idea de cómo es el universo. Este modelo pues tuvo su confirmación indirecta, que todavía no directa, cuando medimos en el año 2003 las entropías de la radiación de fondo. Esto no viene al caso, lo que viene aquí al lado, pero bueno. Vale, ya está todo arreglado. Pues hombre, el modelo del que estoy hablando hace muchas hipótesis, y una de ellas es que el universo, digamos, tiene una densidad de energía, es decir, toda la materia del universo, digamos, que vale 1 unidad, o 100. Bien. Eso lo establecen las medidas, es verdad, es decir, hay 100 unidades, o 100 gramos, digamos, o 100 kilos de materia en el universo. Pues bien, esos 100 kilos se descomponen de la siguiente manera: 73 kilos, energía oscura, 23 kilos, materia oscura, 4 kilos, materia ordinaria, de los que estamos aquí. Bien, cuando un astrónomo pone adjetivo oscuro a algo, hay dos razones. Uno es que no radia y otro es que no se entiende. ¿De acuerdo? Y este es de esos problemas que no se entienden, en el que tenemos que de los 100 kilos que hay en el universo, solamente 4 tenemos evidencia de qué son. Los otros 96 kilos del universo no sabemos qué son. Pero es que además no sabemos, que nuestra ignorancia es tan manifiesta que no sabemos qué son de dos formas, pero sabemos que son de dos formas distintas. ¿De acuerdo? Es como decir, hay dos tipos de platos que no me gustan: los que no me gustan y los que detesto. Pero son distintos los que no me gustan de los que detesto. ¿De acuerdo? Pero
ya que hablo de esto, algo tendré que decir. Pues sí lo puedo decir. La materia oscura, digamos que dentro de la gravedad, es como el que tiene un cáncer tratable, es decir, o sea, no nos asustemos tanto, ¿no? Es algo que realmente podemos entender, aparentemente se puede entender. Hay evidencias ya de los años 30 de que existe materia oscura. Por ejemplo, todos sabemos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, pero la Tierra tarda un año en dar una vuelta alrededor del Sol. Marte, que está un poquito más alejado, tarda año y medio. Júpiter, creo, o 2 años y medio, no me acuerdo. Júpiter tarda casi 12 años. Saturno casi 22 en dar una vuelta al Sol. Cuando yo me alejo del Sol, los planetas van más despacio. Cuando uno coge una galaxia y empieza a medir la velocidad con que se mueven las estrellas alrededor del centro de la galaxia, uno esperaría el mismo comportamiento. Uno esperaría que la velocidad fuese cayendo. ¿Por qué? Porque las galaxias tienen un centro. El centro es muy luminoso, muy brillante, el bulbo. Entonces, uno esperaría que toda la masa estuviese ahí, como el Sol, y que lo que da vueltas alrededor, pues fuese cada vez que te vas alejando más despacio. Pues esto no es verdad. Entonces, si uno estudia cómo tiene que distribuir materia para que las estrellas que dan vueltas alrededor del centro sean con velocidad constante, como muestra esta gráfica de aquí, que la velocidad es independiente del radio, estos son 100.000 años luz, no sé, espero que no se vea, pues uno encuentra que hay 10 veces más materia que la que está en forma de estrellas. Y esas 10 veces más materia no se ve, no emite luz y por tanto es oscura. Y se la ha llamado materia oscura. Volvamos ahora con nuestra imagen del cúmulo de Virgo. Bien, todas estas galaxias, esta espiral que está aquí, toda esta galaxia, tienen materia oscura. Pero en particular el cúmulo de Virgo, que es un cúmulo de unas 1000 estrellas, ocupa algo menos de 5 megaparsecs de diámetro. Es decir, en unos 15 millones de años de luz tenemos unas 1000 galaxias. En comparación, nuestro grupo local, que tiene unas 20 galaxias, ocupa, había dicho 15 millones de años, es decir, 5 megaparsecs. Pues nuestro cúmulo ocupa un 1,1 megaparsec, ¿de acuerdo? Es decir, es una región muy densa de estrellas. Y Zwicky, un astrónomo en los años 30, cuando empezó a analizar este tipo de sistemas, se dio cuenta que estos sistemas eran muy extraños, porque no había materia suficiente. Es decir, las galaxias en el cúmulo se mueven con velocidades muy altas, 2000 kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Es una centésima, un poquito menos, de la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que una galaxia que se mueve a 2000 kilómetros por segundo no se me escape, no se me aleje del cúmulo? Tengo que frenarla. ¿Y cómo la puedo frenar? Con materia. Tampoco se ve, porque esta galaxia ahí, lo vemos, es decir, no distingue nada. Materia oscura. Entonces, hay mucha evidencia de materia oscura, pero que sabemos de ella, que genera campo gravitatorio, es decir, que frena objetos, que interacciona. Pero sabemos que no está hecha ni de hidrógeno, ni de helio, ni de carbono, de lo que estamos hechos nosotros. Bueno, sabemos, es decir, no voy a entrar en otras cosas. Cosas que no sabemos. Si se integra o no se integra, si es estable o no es estable, si está formada por una o varias especies. Y realmente es que no sabemos nada. Solamente lo detectamos por sus efectos. Es como aquel que se pone amarillo y cuando no había medicina dice, uy, estás malo. Pero uno no sabe muy bien por qué está malo. Sabemos que está malo por el hígado, pero antes no lo sabíamos. Entonces, ¿qué tipo es la materia oscura? Bueno, pues no conformes con esto, este año han dado un premio Nobel a un conjunto de 3 astrónomos que se han medido la expansión del universo. Pero no solamente han medido que el universo se expande, sino que la expansión del universo está siendo acelerada. Sorpresa. Yo he construido un modelo en el cual el universo se volvía homogéneo si el universo se expandía aceleradamente. Entonces, estos señores, aquí tenemos, han medido, digamos, la distancia a la que están un conjunto de supernovas, pero que están muy alejadas de nosotros. Entonces, al medir esa distancia, pues han podido ver que los objetos que están más alejados, bueno, realmente no, permítanme una licencia poética, están siendo despedidos aceleradamente. Es como si yo tiro mi pelotita y en vez de esperar a que me caiga, la veo que se me aleja. Es decir, o sea, imaginémonos aquí que yo lanzo un cohete y en vez de tener que echar
el gas hacia abajo para poder levantar el cohete, todo lo contrario, sin echar gas ninguno, sale despedido y cada vez se aleja más deprisa. Es decir, lo que hacemos es como acelerar un coche sin pisar el pedal. Yo no piso nada y el coche acelera el solo. Y no me consume gasolina. ¿De acuerdo? Que eso pasa gracioso. Entonces, lo importante es que sí que tenemos que el universo se acelera. Nuestro modelo anterior de que el universo era homogéneo, pues ya está vindicado, porque hemos encontrado que hoy mismo estamos en el mismo proceso que pasó y que hizo extenderse el universo un factor 30. Es decir, no 1 millón de veces, ni 1 billón de veces, ni 1 trillón de veces, 1 sillón de veces. No, 1 quillón, perdón. Un 10 a la 30, que se llaman quillón. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tengo que pasar de aquí. Esta expansión acelerada del universo ha dado lugar a lo que se llama energía oscura. No sabemos qué es esta materia. Es decir, sabemos que el universo contiene 96 kilos de cada 100 de una materia que no tenemos ni idea. Pero 22 son más o menos tratables. Será materia, es decir, la podré meter dentro de una bolsa. Pero los otros 76 o 73, ni siquiera eso. Es algo completamente extraño. Tan extraño que puede ser una cosa llamada constante cosmológica, que tiene coincidencia histórica, puede ser lo que llamamos energía oscura, pero puede ser algo tan divino como lo siguiente. Es decir, imaginemos, esa materia podría tener la siguiente propiedad. Se lo voy a describir a ustedes para que se hagan una idea. Imaginemos que yo quiero lanzar esta botella. Si hago así, todo el mundo se aparta. Esto es materia ordinaria. Yo la empujo y se va de mi mano. Pues bien, lo que se llama energía fantasma es una materia que tendría la siguiente propiedad. Yo la empujo y en vez de salir hacia ustedes, sale hacia mí. ¡Qué estupendo! Voy a disparar una bala y viene hacia atrás. Es decir, en cuanto yo empujo la bala por el calibre, la bala justo reacciona en la dirección contraria. Está claro que eso no es algo en el que estemos habituados. Pues eso es el tipo de material que realmente, eso parecido, controla la dinámica del universo. Es decir, de una pregunta tan sencilla, unas observaciones nos han permitido establecer que realmente el universo está lleno de esas cosas. Y ahora lo mío, no solamente hemos hablado de un universo y la materia que contiene, sino, si recuerdan, yo les había hablado de lo que se llama el dipolo. Es decir, esta primera anisotropía que habíamos medido en los años 70, que el profesor Smoot había medido. Y lo primero que se pregunta uno es, si la Tierra se mueve con respecto a la radiación de fondo, de forma que yo me acerco hacia allí y veo aquello con una radiación más azul y me alejo de esta zona y por tanto tengo que ver un poquito más rojiza, pues la pregunta que uno tiene es si la Tierra, la nebulosa Andrómeda, la galaxia, el grupo local en su conjunto se mueve, ¿quién lo empuja? Y aquí tenemos, otra vez, a ver si se ve un poquito mejor, aquí tenemos el grupo local. Los astrónomos han intentado desde siempre medir, bueno, desde siempre, desde que se ha descubierto el dipolo, pues llevan unos 30, 40 años, ya 30 años, midiendo lo que se llama, buscando esa distribución de materia que nos mueve. ¿Por qué esto es importante? Porque sabemos que en alguna cierta escala el universo es homogéneo. Lo que queremos saber es cuál es esa escala. Entonces, si la Tierra se mueve alrededor del Sol, sabemos que el origen del movimiento de la Tierra es el Sol. Si el Sol se mueve alrededor de la galaxia, sabemos la cantidad de materia que tiene que tener la galaxia para hacer que se mueva el Sol. Si la galaxia cae hacia Andrómeda, sabemos la cantidad de materia que tiene que tener Andrómeda y nuestra galaxia para que provoquen ese movimiento. Si nuestra galaxia cae hacia Virgo, pues también tenemos que saber ese tipo de cosas. Bien, pues entonces todo esto nos lleva a pensar cuál es la escala de homogeneidad del universo, cuál es la región que está tirando en nosotros. Y de siempre se ha intentado adivinar. Es un problema difícil porque aunque es muy fácil medir las velocidades, saber si una región tira de nosotros y contribuye a la velocidad, tenemos que medir su distancia. Y la medida de distancias es muy difícil. Hace unos años yo
es decir, con unos colaboradores, hemos estudiado este problema y hemos encontrado que una región de prácticamente, lo hemos llamado en fin, el movimiento oscuro, es decir, ya hay que añadir un adjetivo oscuro más a esta charla, que no está, es decir, algo de claridad espero que aporte, pero la oscuridad está presente en el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que la región con la que nosotros nos movemos es comparable, digamos, el radio, el diámetro de esa región es una décima parte, una vigésima parte del radio total del universo. Alguien puede decir, ¿qué es lo que puede empujar un volumen tan grande del universo? Pues primero habrá que confirmar si este movimiento se extiende tanto. El movimiento de nuestro grupo local se extiende y abarca una región que sea una décima parte del universo. Pero si nos dejamos volar por la imaginación, y esto se han dejado volar por la imaginación, aquí tenemos una imagen del Sky and Telescope, no, New Scientist, The New Scientist, que nos dedicó un artículo a este trabajo nuestro, en donde cuando nosotros nos planteábamos qué es lo que puede mover nuestro grupo local, nuestra galaxia, qué es lo que la puede empujar en este contexto cosmológico, pues una posible respuesta sería que no solamente se mueve nuestro grupo local, la dirección en la que nos movemos, la del cúmulo de la constelación de Vela, no solamente se mueve nuestro grupo local, sino que todo el universo se mueve. Cuando todo el universo se mueve, es decir, podemos hacer un planteamiento. Cuando yo estoy en una estación de tren, puedo decir, nunca sabe uno si el tren que se mueve es el de uno o el que está al lado de uno, ¿no? Siempre uno tiene esa duda, ¿no? Pero claro, miras a la estación de tren y automáticamente te dice, hombre, es la estación de tren la que no se mueve, me muevo yo. Entonces, en este problema, cuando toda la estación de tren se mueve, la solución es distinta. La solución es que el fondo cósmico de microondas tiene una deformación, y esa deformación no se produce dentro de nuestro universo, se produce en una perturbación que está fuera de nuestro universo y que tendría un tamaño 500 veces mayor que el tamaño del universo visible. Entonces, hemos empezado la charla hablando, y con esto ya acabo, hemos empezado la charla hablando de, hay observaciones que pueden ser muy triviales, pero que si uno las desgrana un poquito, empiezan a complicarse, porque la noche es oscura y no iluminada como la superficie del Sol, porque el universo es homogéneo, y este viaje nos ha llevado a ver que el universo es homogéneo por alguna razón muy extraña, que no se parece en nada a lo que tenemos de experiencia diaria. Es decir, lo que ha empujado a hacer el universo homogéneo no es materia que podamos encontrar en una tienda, ni en ningún laboratorio, ni en el más sofisticado. Punto número 2. Sin embargo, ese periodo, si no ha existido, hoy existe uno igual. Y eso también lo tenemos comprobado, porque lo hemos medido. Y además, preguntas tan sencillas de ¿por qué nos movemos? Pueden tener respuestas muy complicadas. Pueden, y lo digo, porque esto es ciencia. Y conforme vayamos teniendo más datos, podemos retraernos y decir, retractarnos de nuestras conclusiones. Pero en principio, podría ser que el movimiento local estuviese condicionado por regiones que están 500 y 1000 veces más allá del universo visible. Entonces, a modo de conclusión, en el año 1609 el universo no era más que el Sol y las estrellas, el Sol, los planetas y las estrellas fijas, y ni siquiera se sabía si el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. No había observaciones. Sí que hay especulaciones, pero observaciones no las había. Galileo, con un telescopio, consigue dar esas pruebas, y la prueba más evidente es la de las fases de Venus. Ahora ya tenemos una imagen más completa. Como tenemos instrumentos más sofisticados, podemos dar una visión del universo no ya del sistema solar, los planetas y las estrellas fijas, sino que podemos hablar de galaxias, podemos hablar del principio del universo. Pero eso no es suficiente. Todavía en el futuro necesitaremos satélites, más telescopios, e incluso ahora ya podemos ver
el cielo desde el suelo. Un experimento como el CERN está intentando determinar la naturaleza de esa materia oscura. Y está intentando verificar teorías físicas que nos lleven a describir el universo y cómo evoluciona. Entonces creo que ya puedo volver a poner otra vez la primera transparencia en la que se ve que efectivamente observamos, pero de lo que observamos queremos sacar conclusiones, aunque las conclusiones sean muy extrañas. Y nada más. Pues con esto espero que no se me hayan cansado mucho. Gracias.